Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Mi nombre es Julio César Giraldo Ruiz. Soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia con estudios en motores de combustión interna y control de contaminación vehicular de la misma universidad. Soy el director de este canal. Durante 20 años me he dedicado a aportar a diversos proyectos de gas vehicular, desarrollando el proyecto en sus inicios en varias ciudades colombianas, capacitando a varios actores de la cadena de suministro del GNV, como ingenieros, técnicos y usuarios, en el montaje, operación y administración de talleres de conversión y estaciones de suministro de combustibles líquidos y gas. Participé como miembro de comités técnicos de estudio de los reglamentos técnicos del gas vehicular y en asociaciones en pro del proyecto de GNV. Me capacité en desarrollo sostenible, cálculo de la huella de carbono, economía circular, vehículos híbridos y eléctricos y presento conferencias en estos tópicos. Hoy por hoy aporto mis conocimientos como consultor en GNC, GNL, GLP Automotor. Por eso la idea de crear este canal para aportar al proyecto de Autogas, AutoGLP, fue la de crear cultura y difusión, aclarar conceptos y desmitificar temas en el común de la población. Por eso el canal está dirigido a los actores de la cadena de suministro del GLP y a los no actores también, a esa población que posee conocimiento y que puede aprender más, y a ese público que aún hoy en día no tiene claro o tiene dudas simplemente, o desconoce que este energético se puede usar en sus vehículos. Puedes conocer más de mi perfil en la revista, a la cual podrás tener acceso sin restricciones escaneando el código QR que aparece al final de este video y donde además podrás profundizar en diversos temas concernientes al proyecto de AutoGLP. Detrás de este canal hay un grupo valioso de jóvenes muy talentosos que quieren aportarle al desarrollo del país y al desarrollo de este proyecto de Autogas desde su emprendimiento con la comunicación didáctica a través del aprendizaje, y aportan su conocimiento en la creación, edición, producción, musicalización, postproducción y diseño editorial, entre otros. Yo aportaré el tema eminentemente técnico basado en mi experiencia y conocimiento. Nuestro personaje corporativo. Hola, soy Propanito. Soy un camión cisterna que transporta GLP de manera segura. Y voy a estar con ustedes compartiendo inquietudes. Nos acompañará con algunas preguntas que muy seguramente el grueso de la población tiene, pero que por alguna razón no se atreve a formular, y que por más triviales que parezcan, su respuesta puede dejarnos algún tipo de conocimiento. Bienvenidos a su canal. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es conocer el producto, conocer el gas licuado de petróleo, comúnmente llamado GLP, que en nuestro país para uso automotor se ha denominado AutoGLP. Pero antes de eso, quisiéramos que ustedes se hicieran esta reflexión. ¿Somos tan ambientales como creemos? ¿Realmente dejamos una huella de carbono pequeña? A veces pensamos que tener una decisión de utilizar un vehículo eléctrico, ya con eso hemos reducido nuestra huella de carbono y ya somos ambientalmente amigables. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Así parezcamos limpios, realmente puede que seamos sucios y estemos dejando una huella de carbono muy grande. Estudios han demostrado que inclusive algunos países producen electricidad dejando unos gramos de CO2 equivalentes por cada millón de unidades energéticas, muy altos a comparación con otros combustibles. Por eso hablamos de AutoGLP o Autogas GLP o Liquid Petrol Gas, como se conoce en el mundo. ¿Es Autogas o es AutoGLP? Autogas es el nombre abreviado y adoptado en todo el mundo por la industria del GLP, para hacer referencia al gas licuado de petróleo automotriz o al GLP automotor o GLP vehicular. Son sinónimos. En Colombia, la reciente ley promulgada
que es la Ley 2128 de agosto 4 del 2021, lo definió como auto-GLP y lo considera un energético de transición. En el mundo se usan mezclas de propanos y butanos, normalmente isobutanos, cuya mezcla varía entre 30 a 95% de propano, aunque en algunos lugares, incluyendo Colombia, su GLP producido localmente puede tener un intervalo más amplio. En Colombia se adoptó por norma para el autogás un alto contenido de propano de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 2303. Posteriormente vamos a explicar por qué debe tener un alto contenido de propano y qué ocurre al interior de los motores. ¿Qué es un energético de transición? Los energéticos de transición son los hidrocarburos, o sea, compuestos de hidrógeno y carbono, de bajo contenido de carbono, los cuales son susceptibles de generar un bajo impacto ambiental cuando son usados masivamente. Pueden reemplazar a los hidrocarburos de alto contenido de carbono mientras se alcanzan los usos completos de aquellas energías que se consideran de cero emisiones: la solar, la eólica, las mareas, la geotérmica, inclusive el hidrógeno, que también las llamamos renovables. La idea es que todo esto ocurra progresivamente en el mundo como meta final en el año 2050, cuando se obtenga lo que se llama el net zero, que es simplemente un balance entre los gases de efecto invernadero que emitimos y la atmósfera. ¿Y cuáles son? Generalmente son los hidrocarburos más livianos, el metano, que es el principal componente del gas natural, o los principales componentes del GLP como el propano y los butanos, pero también el biogás, ese gas que sale de la materia fecal de porcinos, bovinos, ovinos, de la gallinaza y de la pollinaza, de residuos orgánicos de esa biomasa. El bio-GLP, que produciendo a partir del biogás, produciendo dimetiléter a partir del biogás para luego mezclarlo con gas licuado de petróleo, o por síntesis biológica del mismo GLP a partir de bacterias que en vez de producir butanol, producen biopropano, que actualmente se está haciendo mucho en Europa. O también a partir de aceites vegetales por hidrogenación, lo que comúnmente se conoce como HBO. Está el propano renovable, llamado Air Propane, sobre todo en los Estados Unidos, a partir de un proceso de oxidación catalítico del metano. Y a través de eso podemos tener no solo metanol, sino isobutanol. Y de ahí propano renovable y gasolinas renovables. Algo parecido a la petroquímica, pero con gas, partiendo del gas. Es decir, toda la industria gasoquímica. También está el DME, dimetiléter, y el DME renovable o RDMA. ¿Qué es el proyecto AutoGLP? Es un proyecto de interés nacional y estratégico. Así lo acaba de declarar en Colombia el artículo 9 de la Ley 2128 del 4 de agosto de 2021, una ley que está recién sacada. ¿Para qué? Eso se sacó para el desarrollo social, económico y ambiental del país. O dicho en otras palabras, para el desarrollo sostenible de Colombia, buscando lo que los expertos llaman el triple resultado. Y el triple resultado no es otra cosa que es en lo que se basa el desarrollo sostenible. Si nosotros tenemos lo social, lo ecológico y lo económico, y todo confluye desde el punto de vista que sea soportable, que sea viable, que sea equitativo, tendremos lo que se llama la sustentabilidad. Y es ahí donde este proyecto encaja, este proyecto de AutoGLP encaja. Eso es lo que quiere el gobierno nacional y sobre eso es que nosotros vamos a participar. Estos proyectos de desarrollo sostenible no son cortos, son proyectos a largo plazo. Inicialmente estamos hablando de los 9 años que faltan para llegar al 2030, porque Colombia es un firmante del Acuerdo de París. Entonces hay una meta inicial que en el 2030. Pero recuerden que está la meta mundial del net zero del año 2050. O sea que este perfectamente es un proyecto que puede irse a 20 años. Cosmética y belleza. PGR Natural. ¿Qué beneficios tendrán los vehículos a gas de acuerdo a este proyecto de
a esta ley ya explícitamente, según la ley 2128, recuerden, de agosto 4 del 2021, los vehículos a gas dedicados no tendrán pico y placa. El impuesto vehicular será máximo el 1% del valor comercial del vehículo. Hoy en día ese impuesto es del 2.5%, creo, o inclusive más. Depende del tipo de vehículo también. Habrá una exención de 10 años del certificado de emisiones del vehículo desde la fecha de la matrícula inicial. Un descuento del 10% en el SOAT y en las pólizas de responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual. Habrá un descuento mínimo del 30% en la revisión tecnomecánica. Y para todo esto el gobierno tendrá, a partir de la fecha de promulgación de la ley en el diario oficial, tendrá 6 meses para reglamentar esto que les estoy diciendo. Entonces ya vemos que ya deben haber muchas personas, muchas empresas involucradas. Estamos hablando de los centros de diagnóstico automotriz, de las aseguradoras, e inclusive estamos hablando del sector automotriz, porque tendrán que traer vehículos dedicados y empezar a participar de eso. Pero ¿qué obligaciones explícitas hay en el documento? Que entre otras cosas va a estar, cuando escaneen el código QR al final de este video, va a estar una sección de legislación y ahí pueden consultar fácilmente la ley que está recién salida. Hay unas obligaciones explícitas de los ministerios, sobre todo el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Ministerio de Minas y Energía y de la Contraloría General de la República. En cuanto a que cada uno en su espacio, la ley dice que los vehículos a gas deberán estar identificados, entonces tendrán que buscar mecanismos para poderlos identificar. Tanto el servicio especial del transporte de carga, los sistemas de transporte estratégico, sistemas de transportes integrados, sistemas de transporte masivo de las diversas ciudades deberán tener el 30% de su parque automotor dedicado a gas. En los contratos de concesión para la operación de dichos sistemas de transporte se dará mayor puntaje a las ofertas que superen el 30% en esa oferta de vehículos a gas. Las entidades públicas, municipios de categoría 1 y municipios especiales y en general los prestadores del servicio público de transporte deberán tener convertidos o dedicados el 30% de su parque automotor comprado o contratado anualmente a gas durante el primer año de promulgación de esta ley. O sea que ya vamos prácticamente ya pasó un mes. ¡Hey! Este video no está patrocinado. Si quieres patrocinar el próximo video, escríbenos al email o a nuestro número de WhatsApp. Y el Ministerio de Minas pues tendrá que implementar el módulo SICOM, que es el Sistema de Información de Combustibles, la plataforma SICOM, para la AutoGLP. Eso es un tema que los que saben y manejan combustibles, hace relativamente poco se habilitó el módulo de SICOM GNB. Entonces este es un tema que no va a presentar mayor problema porque es simplemente replicar algunas cosas para el GLP. Como plataforma ya está para gas y las personas que tienen que ver con el gas pues han aprendido a manejar esa plataforma. Pero ¿qué obligaciones implícitas hay en esta ley, sobre todo que tiene que ver con la industria del GLP? Pues con esa hoja de ruta trazada, la industria del GLP se obliga inicialmente a, primero, garantizar el suministro de GLP, o sea, con lo que tenemos en el país o con lo que se está importando, muy probablemente tendremos que importar más, entonces tenemos que garantizar ese suministro de ese gas. Debemos capacitar al personal actual de la industria del GLP. Pero es que ellos ya saben de GLP, sí, pero hay que capacitarlos en AutoGLP. ¿A quiénes? A los técnicos, a los conductores, al personal operativo, todo ese personal de mantenimiento, a los que hacen los despachos, toda la gente de la industria del GLP tiene que saber de AutoGLP. Eso es imperativo en este arranque de este proyecto. La industria del GLP también deberá disponer de toda su capacidad financiera y conocimiento para empezar a montar ya las estaciones de suministro de AutoGLP, bien sean propias o sean concesionadas con las diversas distribuidoras de combustible. Se deben capacitar a los talleres de conversión existentes en montaje de equipos de AutoGLP. Eso ya hay que empezarlo a hacer. Obviamente aquí
hay que tener en cuenta una verificación previa de las relaciones contractuales con el proyecto de GNB, porque hay muchos talleres que de alguna manera tenían un vínculo contractual con las distribuidoras de gas natural. No solo por eso, sino que también tenían un vínculo contractual también con los proveedores de equipos de conversión para gas natural comprimido. Entonces, si hay un taller que tiene obligatoriamente que montar una marca, la pregunta es, ¿esa marca la puedo montar en GLP? ¿Esa marca sí tiene equipos para GLP? ¿Esa marca sí es idónea para lo que yo quiero hacer con el proyecto? Entonces, de esos 150 talleres que hay en Colombia, tendremos que analizar cuáles pueden ya arrancar sin ningún problema y meterse al proyecto de Ginebra. Obviamente, contratar a personal idóneo para poder desarrollar todas esas actividades y socializar y difundir tanto internamente como externamente el avance del proyecto. Esto hay que hacerlo. Tenemos que ir sabiendo cómo va avanzando todo eso. Los afuera y adentro, los que están metidos directamente y los que están afuera. Luego vendrán ya con el tiempo otras obligaciones más particulares en la medida en que avance el proyecto. Recuerden que esto es un proyecto de largo plazo. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Pero también la industria del GLP tiene un deber ante la sociedad y es un deber local y mundial. Es un deber de la industria del GLP. Primero, hacer respetar el proyecto AutoGLP como un proyecto de transición energética. Eso se lo tenemos que dar a conocer a la gente. La industria del GLP tiene que darle a conocer eso a la población. Decirle, esto es un proyecto de transición energética porque así está definido por el gobierno nacional en la ley 2128. Y eso tiene que ser claro. ¿Qué es la transición energética? Y promover la eliminación de ese epíteto que le han puesto a muchos combustibles, el epíteto de combustibles fósiles. Eso lo tenemos que eliminar de toda la cadena de suministro. Casi que esa palabra queda prohibida. Campaña mundial, señores de la industria del GLP. Campaña mundial para los señores de la WLPGA. Campaña mundial para los señores distribuidores de combustibles. No dejen que les digan que los combustibles que tenemos son fósiles, porque eso no existe, ya lo vamos a explicar. De tal manera que la socialización y difusión del proyecto AutoGLP es creando esa cultura del autogas con los actores de la cadena y con los no actores también. Porque es que resulta que hay gente que no está metida en la industria en este momento. De pronto nunca han oído hablar del GLP, aunque tiene muchos años de desarrollo en el país y de tradición en el país. Pero de pronto nunca saben lo que es un cilindro de GLP, pero pueden ahorita con el proyecto interesarse y formar parte y volverse, hoy no son actores, pero pueden volverse actores. Entonces, a ese grupo de población que es muy grande, es que nosotros queremos aportarle esta información, socializándolo y difundiendo este proyecto a través de estos canales de comunicación, a través de nuestro personaje que es Propanito, ese personaje amigable, eso queremos. Y queremos que la gente entienda que esto es un combustible de transición que es económico, que es ecológico y que es seguro. ¿Qué son los combustibles fósiles? Para responder a esta pregunta, les voy a hablar primero de una cosa que se llama la manzana de Newton. Dice la historia, puede que no sea cierto, pero pues lo dice, que Newton estaba debajo de un árbol y le cayó una manzana. Aquí en esta diapositiva inclusive les quiero mostrar que de pronto pues aquí lo que está diciendo Newton es que está chateando por celular y simplemente lo que hace es tuitear y no se da cuenta que le están cayendo las manzanas encima. Pero la pregunta que yo les hago es ¿qué pensarían ustedes si alguien les dijera que la manzana que le cayó a Newton provenía de un árbol de peras? Pero es que parece que la manzana que le cayó no era roja sino verde, y las manzanas verdes inclusive por dentro se parecen a una pera. Las semillas son igualíticas, que ustedes han visto. Entonces el origen de la manzana es de un árbol de peras. Brillante conclusión. Errónea, por cierto. Entonces, lo que quiero decirles es que los combustibles fósiles no existen, ni son de origen fósil. Hablar de combustibles fósiles, eso no hay que hablar de eso. Y no, entonces hablemos de los que son de origen fósil. Tampoco, eso no existe. Es un error no solo semántico, sino conceptual, al que nos han inducido y el término se ha puesto de moda. Ay, qué chévere hablar de combustibles fósiles. Es que eso como que
da a pensar que yo sí sé, que yo soy ambiental, que yo no sé qué. En todos los congresos nacionales e internacionales, inclusive ingenieros, gente de la comunidad científica en general, lo utilizan ampliamente. Y peor aún, la industria del oil and gas afectada no se ha preocupado mucho por desmentir ese epíteto. Imagínense, haciéndonos el harakiri. Vamos a un congreso y hablamos, ay, los combustibles fósiles, los combustibles fósiles, los combustibles fósiles. Entonces esos son dos términos mutuamente excluyentes, es decir, no se pueden dar al mismo tiempo, o se es fósil o se es combustible, pero nunca los dos a la vez. Eso no puede ser, no existe eso. El combustible fósil no es fósil. Si los hidrocarburos fueran fósiles, no tendrían ni carbono ni mucho menos capacidad calórica, ya que el carbono habría sido reemplazado por otros minerales en un proceso que dura muchos más millones de años. La mayor composición de los fósiles es un mineral que se llama calcita, que es carbonato de calcio, y son escasos de hallar en la naturaleza. Los fósiles no son fáciles de hallar, son escasísimos. Entonces es más exacto hablar de hidrocarburos. Y en el caso que nos compete, que es el GLP, es un hidrocarburo de bajo contenido de carbono. Y fuera de eso, ya estamos diciendo que es de transición. Entonces esos compuestos de hidrógeno y carbono, llamados hidrocarburos, sí son muy abundantes en el planeta. Pero bueno, ya que estamos hablando de fósiles, y para acabar de aclarar el tema, un fósil se parece más a una piedra que a un hidrocarburo. El planeta Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años, más o menos. Se han encontrado fósiles en Groenlandia de 3.700 millones de años de antigüedad. En Australia de 3.500 millones de años. Esos los han llamado estromatolitos, que son estructuras formadas por sedimentación de microorganismos. Pero también se han hallado esqueletos o partes de esqueletos de dinosaurios fosilizados de 260 millones de años, ¿sí? Época en la cual vivieron, que era el periódico Mesozoico. Al igual que una que otra huella también fosilizada. Se han encontrado inclusive materia fecal fosilizada, y a eso le hemos llamado coprolitos. Bueno, lo han llamado los científicos coprolitos, formados al tener materia inorgánica como fosfatos provenientes de los huesos de los vertebrados. Y es más, eso es tan extraño encontrarlo, imagínense encontrar un pedazo de popó de esa época, que inclusive la muestran en museos. Aquí vemos en las fotografías unas muestras de ese popó fosilizado, y ahí está en un museo, y eso, mejor dicho, hasta tienen que pagar para ir a ver eso. Entonces, no confundamos unas cosas con otras. Hay que darle el nombre a las cosas. O se es combustible o se es fósil. Y además yo nunca he visto que un científico o un paleontólogo haya dicho que encontró un hidrocarburito. Eso no que me digan, a ver, muéstrame al científico que ha dicho eso. Un hidrocarburito, eso no existe. Entonces, o se es fósil o se es combustible, pero no los dos a la vez. Y tenemos que quitarnos ese tema que nos metieron desde hace muchos años, que los combustibles fósiles, que los combustibles de origen fósil, eso no existe. Entonces, para que quede claro el tema, que simplemente somos el GLP del que vamos a hablar, es un combustible de transición. Entonces, con base en eso podemos dar una afirmación concluyente. El GLP es un combustible o energético de transición de bajo contenido de carbono, que está en el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Estado colombiano. Ni siquiera es del gobierno colombiano, es del Estado. Ya estamos hablando que es una cosa que va a trascender, porque es una ley. Esto está basado en una ley de la República, y ustedes saben que las leyes se derogan con otras leyes. Entonces habría que sacar otra ley para derogar esto, pero esto ya arrancó. Esto es un proyecto que se puso en marcha, es un proyecto a largo plazo. Hay que desarrollarlo ya, con el cual desde ya podemos avanzar durante las próximas décadas. Yo diría que por lo menos durante los próximos 20 años podemos desarrollar este proyecto. En AutoGLP y en NautiGLP, que es el utilizar este energético de transición en las embarcaciones, bien sean marinas o fluviales. Entonces eso está dentro de esa ley. Ya está el norte trazado, ya está la hoja de ruta, y tenemos que aprovecharlo. El proyecto de gas natural vehicular, llevamos más o menos, poco más de 20 años, 600.000 vehículos convertidos, pero hay países que en menos años, con el autogas, con el AutoGLP, llamado aquí Colombia AutoGLP,
GLP ha desarrollado su economía de una forma impresionante. Les pongo un caso nomás, eso lo vamos a ver en los próximos videos. El caso de Polonia. Polonia era un país carbono dependiente en Europa. Ellos inclusive creo que producen más carbón que nosotros. Producían su electricidad, exportaban. Hoy en día Polonia tiene una gran cantidad de vehículos, pero cuando digo gran cantidad, lo vamos a ver después en las estadísticas mundiales. Y ha desarrollado un proyecto muy exitoso de auto GLP. Si eso lo hizo Polonia, nosotros también lo podemos hacer en menos tiempo. Me refiero a menos tiempo que el proyecto que desarrollamos en GNV. En GNV fueron 20 años, 600.000 vehículos. En esto pueden ser 10 años y pueden ser 3 veces el número de vehículos que podemos tener. Entonces hay que apostarle a este proyecto. Bien, les recomiendo que escaneen el código QR. Van a encontrar la revista. Tenemos varias secciones para que profundicen en el tema. Está una sección que se llama mecánica del auto GLP. Particularmente en esta presentación vamos a hablar de los tanques, que es un componente muy importante. Está el tema de legislación de la ley que está recién salida, que es el norte del punto de partida de este proyecto. Tengo una editorial y hablamos de otros temas. Espero que se vinculen. Si tienen preguntas, las pueden dejar, escribirnos en las diferentes plataformas, nos escriben las preguntas y las responderemos en los próximos videos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.